encapsularse, esconderse, hacinarse en automóviles, en compartimentos secretos para llegar a Estados Unidos. No solo mexicanos, sino también latinoamericanos en general. Y estas personas, en cuando están haciendo ese tránsito hacia Estados Unidos de esa manera tan peligrosa, tan deshumanizante, tan dura, no están siendo libres. Su destino pende literalmente de cualquier capricho o accidente fortuito. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Entre Líneas, las entrevistas, un programa donde en cada ocasión entrevistamos un libro para que nos responda algunas preguntas de cara a portada. El día de hoy tenemos como invitado, vía videollamada, un cuento de Eduardo Elizalde, el Tigre, que se llama La Cámara. Muchas gracias por estar aquí, por este medio, pero estar aquí. Empiezo directo con tu título. ¿Por qué te llamas, tu cuento, La Cámara? Hola, pues muy amable de tu parte invitarme ahora por esta modalidad a distancia, pero pues que aún así la valoro muchísimo. Y pasando ya para explicarte el porqué de mi título, yo me llamo La Cámara porque en el automóvil donde se desarrollan la mayoría de las acciones que yo cuento, están metidos los tres personajes que salen, entre ellos el principal. Entonces, están metidos literalmente dentro del coche, y no solo dentro de este coche que va a cruzar la frontera hacia Estados Unidos, sino dentro de un compartimento que adaptan entre la cajuela y el asiento, para que se metan ahí como en una especie de lata, de encajonamiento secreto, donde por ahí tienen que guardarse para lograr su cometido supuestamente, que vemos que no les sale tan bien. Entonces en tu historia hay por lo menos 3 personajes principales, uno que sobresale por encima de los demás, pero 3 que interactúan durante todo el tiempo que pasan en esta cámara, que ya nos explicaste a qué se refiere. En ese sentido, a mí me gustaría mucho que explicaras la parte en la cual, de un momento a otro en tu historia, esos 3 personajes se vuelven algo así como animales, por lo menos 2 de ellos. ¿Qué animales son los que aparecen en la cámara? De todos los animales que menciono de paso en mis líneas y mi narración, los principales son el gato y el perico, porque en eso se transforman. Para mi protagonista, sus 2 acompañantes que están metidos con él, enlatados en esa cámara, en ese compartimento, sucede que no logran su cometido. Los abandonan en medio del desierto, metidos en esa lata que es ese coche que los contiene, los aísla. Los 3, uno junto al otro, en medio del protagonista, y el protagonista recuerda aquella historia del náufrago que sobrevivió poco a poco solamente en compañía de un perico y un gato, y empieza a imaginar cómo estos 2 acompañantes que tiene forzosamente pegados a él se vuelven estos animales y que buscan uno aniquilar al otro como si fuera un perico y un gato. Tú eres un cuento que tu autor Elizalde te escribió hace más de 60 años y yo quería preguntarte si sientes tú que todavía tienes alguna especie de actualidad, si tienes todavía algún paralelo con la realidad, o cosas como las que narras en realidad ya quedaron en el pasado. ¿Qué opinión tienes del paso del tiempo con respecto a lo que cuentas? Tienes razón, pues tiene bastante que me publicaron en mi última versión. Y sin embargo, creo poder asegurar que tengo 2 razones por las cuales sigo teniendo relevancia. Me da mucha pena porque siguen hablando de una realidad donde multitud de personas tienen que recurrir a lo que pasa parecido en mis líneas, que es encapsularse, esconderse, hacinarse en automóviles, en compartimentos secretos para llegar a Estados Unidos. No solo mexicanos, sino también latinoamericanos en general. Y estas personas, en cuando están haciendo ese tránsito hacia Estados Unidos de esa manera tan peligrosa, tan deshumanizante, tan dura, no están siendo libres. Su destino pende literalmente de cualquier capricho o accidente fortuito.
Y en ese sentido yo tengo una línea que eso es mi segundo punto, hablar del tiempo y la libertad. El tiempo solo existe cuando estamos en libertad. Te pregunto, ¿qué género dirías que es el tuyo? ¿Eres un cuento de suspenso, un cuento de aventura, un cuento de incluso de crítica social, si eso puede existir, o qué dirías tú, de acuerdo a tus elementos, de acuerdo a lo que tú nos presentas? Yo creo que soy un cuento, un relato a la mitad de la tradición realista, con toques de suspenso, de thriller psicológico incluso, porque tengo tres personajes en una situación totalmente verosímil, casi calcada de la historia por todos los viajes de inmigración hacia Estados Unidos de personas que los sufren, y cómo eso implica el mareo, la sed, la pérdida de conciencia y recordar la vida pasada donde no tenían que estar sufriendo eso forzosamente en una cámara, compartimento así. Y también tengo elementos de suspenso, depresión, de claustrofobia, que sin embargo funcionan muy bien combinados, y esa es una de mis mayores ofertas para cualquiera que me quiera leer. Por último, antes de irnos al corte, te agradezco infinitamente a ti que hayas recibido nuestro llamado, ahora que fue por videoconferencia, por múltiples razones que no vale la pena explicar, pero aún así valiosísimo tu presencia, tu aporte y tu existencia. Y yo quiero invitarlos a todos y a todas a que si tienen curiosidad, si quieren probar de qué va la cámara, les dejo por aquí o por acá o en la descripción de este video el link que los va a llevar al audiolibro que yo mismo me he animado a compartirles. Y pues sin más que disfruten de esa lectura en Más Menos Lecturas, el canal hermano de este proyecto que son las entrevistas, en fin. Muchísimas gracias a la cámara por haber estado aquí por vía telefónica, videollamada, y a todos ustedes y a todas ustedes que nos escuchan y nos siguen. Suscríbanse, compartan y que siga el amor por la literatura. Hasta luego.